Muy buenas tardes a todo nuestro público, bienvenidos a este programa Dale Tata Huila, cuya titular es Georgina Martínez Montaño, y a quien la saludamos desde aquí de esta mesa de los cronistas, y le damos también pues, las gracias a Paul Villegas, que es el director general de esta radio Sinaloa, las frecuencias que nos unen. Igual saludamos también, le damos las gracias al compañero que está en los controles y a Marcos Guerrero por estar transmitiendo en las redes. Y como todos los lunes nos encontramos aquí los compañeros cronistas para comentarles acerca de nuestro quehacer. Y como siempre, todas las tardes aquí está con nosotros Jaime Félix. Buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes al auditorio. Luis Antonio García Sepúlveda. Amigas y amigos, muy buenas tardes. Juan Ramón Macarrés Peñuelas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Fíjense, compañeros, que febrero como septiembre, que hoy como noviembre son meses de muchas efemérides, ¿verdad? Sí. Estaba viendo la lista que nos mandaron aquí de el área encargada de eventos cívicos de aquí del gobierno del estado, que efectivamente estaba haciendo un recuento que está muy cargado hacia las efemérides, sobre todo que tienen que ver con las Fuerzas Armadas, con el Ejército. Por ejemplo, el 5 de febrero pues vimos el aniversario de la Constitución, de las constituciones, ¿no? Que lo tratamos aquí en este programa, de la Constitución de 1957 y la de 1917. Y el 10 de febrero se conmemoró el aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, que también hubo un homenaje aquí en la explanada del Palacio de Gobierno. Y el 14 de febrero, pues estuvimos conmemorando el 194 aniversario de la muerte de Vicente Guerrero. Y allá, donde está el monumento a Agustina Ramírez, pues ahí se conmemoró el 146 aniversario del fallecimiento. Bueno, no conmemorado, sino se recordó la muerte de Agustina Ramírez, y hubo un festejo donde estuvo el gobernador, estuvo la secretaria de Educación Pública, estuvieron muchos gente de la cultura, porque pues Marta Salazar es parte de ese sector. Y ahora el 19 de febrero pues tenemos como que está el aniversario del Ejército Mexicano, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y luego el día 22 está el 102 aniversario de la muerte de Francisco I. Madero. Y ya para concluir con los días, las conmemoraciones, pues el 24 es el Día de la Bandera Nacional. Eso creo que le vamos a dedicar un programa enterito también para hablar respectivamente de eso. Eso es más o menos las efemérides, como podrán ver, pues hemos estado un poco cargados comentándolas y celebrándolas y conmemorándolas. ¿Querías hablar sobre algo tú? Sí, así rápidamente, nada más mencionar que en los efemérides del 17 al 22 de febrero cumplen años los siguientes compañeros. Ramón Cárdenas Santillo, fotógrafo, trabaja en el ICIC, magnífico amigo. También Sergio Herrera y Cairo, historiador. Roberto Montoya Martínez, coautor, amigo mío, escribimos la historia de la radio en Sinaloa. Gilberto López Alanís, también nuestro querido amigo, que hubiera cumplido años. Ulises Cisneros nace el 19 de febrero. El músico Severiano Moreno también. Y nuestro querido amigo Ramón Mimiaga Padilla, él nació un 21 de febrero de 1946. Y nuestro compañero cronista, historiador Carlos Enrique Rubio Juárez también, y Manolita Arreola, una cantante de la época de los años 30, rosarense, 40, rosarense. Y Adrián García Grimaldo, el fotógrafo, nuestro querido amigo, nació un 22 de febrero, pero en 1956, así es que el 22 cumple años. Ojalá y no le den felicitaciones, denle algún regalo. Bien, ya continuando con nuestro tema de hoy, pues como les comentaba, el Día del Ejército se va a conmemorar este 19 de febrero. Esto es a partir de un decreto que en 1950 firmó el presidente Miguel Alemán Valdés, donde ya se instituyó precisamente como el 19 de febrero como el Día del Ejército Nacional, y este año pues se van a
conmemorar 112 años de esta conmemoración. Una disculpa porque en el promocional pusimos 102 años y ahí nos cerramos por 10. Francisco, no sé si tú recuerdas, o Juan Ramón, más o menos, que estamos de la misma rodada. En la escuela, cuando estábamos en primaria, secundaria, se conmemoraba el Día del Soldado. Sí. El Día del Soldado fue un decreto que instituyó el general Cárdenas como presidente de la República en 1932. Ya como tú bien lo mencionaste, en 1950 Miguel Alemán, presidente, emite este decreto para conmemorar la fundación del Ejército Constitucionalista, que es el ejército actual mexicano, en 1950. Y hay que recordar pues que acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. Tenía escasos 5 años, pero antes estaba el gobierno del último presidente militar que tuvo México, que ha tenido México, que es Manuel Ávila Camacho, que fue el que interactuó con los Estados Unidos para hacer alianza y en contra del eje en la Segunda Guerra Mundial. Mira, a propósito de esta efeméride que estamos recordando, conmemorando, volviendo a recordar, sí recuerdo muy bien la época de la primaria, cuando festejábamos el Día del Soldado, que además le llevábamos las mañanitas al cuartel, les dábamos regalos. Era una cosa excepcionalmente agradable, bonita ver a los soldados temprano. Eran los soldados, me gustaría que lo siguieran siendo, pero iban a la escuela. ¿Cómo? Iban a la escuela los soldados. Sí, también iban a las escuelas, pero era una suerte de símbolos patrios. O sea, el soldado era un símbolo patrio. Hemos ido degradando la figura del soldado, la sociedad, lamentablemente, pero el soldado es muy bien representado, muy querido, y además era como el mes de la patria, septiembre y febrero, por el Día del Soldado. Yo lo recuerdo con mucho cariño, con mucho aprecio. Pues esa ¿cómo festividad dice la estrofa del himno nacional? Sí, un soldado en cada hijo te dio. Sí. Y luego quisiera también comentar que un general, Aguirre Manjarres, Rafael Aguirre Manjarres, general de la Revolución, reconocido, fue uno de los, junto con el general Amaro, que modernizaron el ejército mexicano. Dejó de ser el ejército, la Secretaría de Guerra, algo así, por convertirse en ejército mexicano. Y justo por ellos ahora estamos conmemorando no solamente el Día del Soldado, sino del ejército mexicano. Fíjense que Ignaciano, por cierto. Haciendo un poco historia, es decir, los antecedentes que hay antes de que el presidente Miguel Alemán Valdés instituyera el 19 de febrero como el Día del Ejército, pues esto nos remonta a los orígenes del ejército, ¿no? Y está considerado el 19 de febrero de 1913. Precisamente el Congreso Constituyente de Coahuila promulgó este decreto. ¿Sí? Es el 1421. Precisamente cuando se constituye el ejército constitucionalista, que es el origen del ejército mexicano, pues tuvo que ver con el desconocimiento de Victoriano Huerta, ¿no? Porque Victoriano Huerta había asesinado a Francisco Madero y Pino Suárez, y esto pues había roto el orden constitucional, lo cual implicaba que se formaba un ejército nuevo, un ejército constitucionalista, y este ejército, fíjate el nombre de ejército constitucionalista, porque el propósito de ese ejército federal recién nombrado era restituir el orden constitucional, que se restituye precisamente con la victoria, ¿no? Con la victoria del ejército constitucionalista. Y ya una vez Carranza, con esas facultades que tenía para crear esta fuerza armada, pues lógicamente restablece el orden constitucional una vez. Pues era un llamamiento a quienes hicieron la revolución. Exactamente. Claro. Y esto tenía que ver con el plan de Guadalupe, ¿no? Que se firmó precisamente ahí en Coahuila.
donde se proponía exactamente la formación de este ejército, pues. Para destituir. Sí, y un último comentario en relación a esta línea del tiempo, pues es que en 1948 se cambió el nombre de Ejército Nacional por el de Ejército Mexicano. Correcto. Fue ahí donde interviene justamente este general de la Revolución, Aguirre Manjarres, que es de San Ignacio, que son junto con el general Mario y un grupo de miembros connotados del ejército, que entran y modernizan al ejército. El ejército que actualmente tenemos viene justamente de esa etapa de modernización. Todo lo que era secretaría, se creó el Banco del Ejército justamente por Aguirre Manjarres, que además se le reconoce como el creador del Banejército. Aquí habría que puntualizar cuál es la función del Ejército Nacional, ¿no? Constitucional. Jaime, si quieres, ahorita continuamos porque vamos a ir a un primer corte. No se nos vaya, ahorita vamos a seguir comentando este efeméride, el Día del Ejército Nacional. Bien, vamos a un corte y ahorita volvemos. Este 19 de febrero, que es precisamente el Día del Ejército Nacional. Y ahorita hacemos comentarios, Jaime, Luis Antonio, Juan Ramón, acerca precisamente de las funciones que cumple el ejército actualmente, ¿no? Ya hicimos un poco de historia, cómo se instituyó el día y cómo surge a partir del Plan de Guadalupe en 1913. ¿Y ustedes cómo ven ahora la situación que tiene el Ejército Nacional? Si nos remitimos a la Constitución, las funciones, atribuciones del Ejército mexicano son velar por la integridad del país, la defensa de la soberanía, un tema de mucha actualidad que estamos recibiendo constantemente, escuchando constantemente, y también lo que es el apoyo a la población con el famoso plan de N3, donde el ejército participa en las acciones para la protección de la población civil en casos de desastre. Recientemente, pues como ustedes saben, ha habido reformas constitucionales que le han dado nuevas atribuciones y funciones al ejército, que un poco están relacionadas con las facultades para intervenir como vamos a decir entre comillas, con actividades empresariales, que quiere decir la construcción de infraestructura, que viene siendo proyectos de gran envergadura como el Tren Maya y el aeropuerto, básicamente. Y también las funciones de seguridad pública. De seguridad pública. Es un tema muy especial. De seguridad porque da vuelta ahí, actualmente ya, de acuerdo con las nuevas reformas, el Ejército Nacional incorpora a la Guardia Nacional como parte de las fuerzas mexicanas. Entonces, ahí es donde está la función actualmente del Ejército mexicano, que nace de la Constitución y de las nuevas reformas que hemos tenido últimamente. Yo creo que es bueno este recuento que se hace de dónde viene nuestro ejército, un ejército popular, un ejército que se forma para defender los derechos de los mexicanos, la soberanía del país. Por eso hace 40, 50 años el ejército todavía era un símbolo patrio. Creo que ha ido con el tiempo modificándose, no se le ha quitado esta facultad, sino se le han agregado. Creo que lo más delicado es la seguridad pública, en términos de que el ejército hace 4 o 5 sexenios atrás le empezaron a agregar la actividad de seguridad pública sin haber modificado la Constitución. Tiene razón Jaime que ahora con lo de la Guardia Nacional se incorpora a la Secretaría de la Defensa Nacional y por tanto tiene facultades en términos de seguridad pública. Pero nuestro ejército nacional, así como está, como lo vemos en las calles, su función principal es defender la soberanía nacional. Fíjense, mejor dicho, que el ejército siempre que hay una encuesta sobre cuáles son las instituciones más importantes del país,
por lo regular es el ejército. Y reconocido. El que tiene más empatía y más reconocimiento, más respeto. Y esto, estamos hablando de décadas, ¿no? Que se ha mantenido así como una aceptación popular, como dices tú, Juan Ramón. Porque ahorita que estamos recordando nuestros días de primaria, como los soldados iban a la escuela, llegaban muy temprano, llegaban y se hacía un homenaje, un reconocimiento, hasta pasaban por los árboles, me acuerdo, y pues los presumíamos nosotros, ¿no? Les damos un reconocimiento ese día del ejército. Pero actualmente se ha mantenido esa popularidad, y creo que es en parte precisamente porque lo siguen viendo, salvo algunas cuestiones trágicas, pues que tiene una mancha en la historia, como el caso del 68, el 71, que el Estado lo ha metido a situaciones ahí medio que no ha salido mal, ha quedado mal parado, ¿verdad? Salvo esas excepciones, creo que la población mexicana sigue teniendo una aceptación importante hacia ellos. Sí, efectivamente, Francisco. El ejército es un ejército querido, donde ha, digamos, dado vuelta el raudal, es cuando se le han agregado funciones que no son típicas de un ejército. Es ahí donde ha habido problemas. Y no es el ejército, sino es el grupo de ciudadanos que a veces están en el poder, que utilizan una fuerza tan grande como el ejército. Pero los mexicanos seguimos respetando y queriendo al ejército. En lo personal, a mí no me gustaría seguirlo viendo en funciones de seguridad pública. No están formados ni están hechos para eso el ejército. Se le ha agregado, bueno, pues vamos a ver si esto funciona. Pero efectivamente es un cuerpo armado que la gente quiere y aprecia por su origen. Y por tradición siempre por ha estado sometido al gobierno civil. Sí, sí, sí. Y bueno, no habría que la historia de México da muchos no ejemplos, sino hechos históricos en los que tiene que ver con los gobiernos dictatoriales que se sostuvieron con los militares. El militarismo ha sido un fantasma, digamos, siempre. El propio Huerta, ¿no? El propio Huerta. Sí. Y ahora con las reformas constitucionales, pues no falta el análisis, las reflexiones de los intelectuales mexicanos de que se habla también de una posibilidad de ir ascendiendo a un régimen más militarizado, ¿no? Pero son temas que hay que reflexionar. Sí, no, en ese tenor está mi comentario, porque efectivamente, pero nuestro ejército es un ejército social. Lo queremos, lo apreciamos, independientemente de estas actividades que se han ampliado ahora y que requieren de análisis, y ya el tiempo nos dará o no la razón. Pero el ejército ha sabido sobrepasar, ¿no? Lo del 68, por ejemplo, sería muy razonable que tuviéramos algún rencor, digamos, en contra del ejército. No, la gente decía, lo de la operación Cóndor en Sinaloa, yo vivía en la sierra, en la época de Calderón, yo vivía en la sierra de San Ignacio, y me consta cómo llegó el ejército, invadió las comunidades, pero al final de cuentas, en esencia, la gente sigue viendo al ejército bien. Bien, pues una felicitación al ejército, a nuestras Fuerzas Armadas, y invitar a la gente para que el día miércoles puedan sumarse a esta conmemoración que se hace aquí en la explanada de gobierno. Y fíjense que con motivo de ahorita que se da el problema de la lealtad del gobierno hacia las autoridades civiles, por eso es que el presidente o la presidenta en este caso es la comandanta general del ejército. Primera vez una mujer. Y por eso está lo de la marcha de la lealtad. La marcha de la lealtad. Sí, claro. Que precisamente la marcha de la lealtad no aparece en las conmemoraciones de aquí del gobierno del estado, pero es una conmemoración federal que se hizo el 9 de febrero. Es un ritual, podríamos decir, que se hace precisamente en el Palacio. Desde el castillo de Chapultepec sale el Palacio Nacional. Esa es la marcha, ¿no? Que se dio precisamente la lealtad que le tuvieron los cadetes del ejército a Francisco y Madero en esa marcha que hicieron del castillo de Chapultepec, ¿sí? Al Palacio Nacional. Y pues esto hay toda una historia ahí, ¿no? De que tiene que ver con la famosa decena trágica. Efectivamente, el día de la lealtad, o la marcha de la lealtad, está inscrito en la decena trágica, que son 10 días del 9 de febrero al 19 de febrero, en donde la sonada por la traición, la ambición de poder
y un poco por la injerencia de los Estados Unidos a través de aquel embajador Lane Wilson, que estaba apoyado por el presidente entonces de los Estados Unidos, Taft, de triste memoria, hicieron posible que llegara Huerta al poder. Madero, primer presidente que surge de un ejercicio democrático, en su periodo se ve un poco debilitado porque no se lograron todas las promesas, digamos, o las expectativas que se tenían en el proyecto de la revolución, porque muchos caudillos o muchos líderes, que unos buscaban la tierra, otros buscaban la democracia libre, el voto libre, etcétera, no se pusieron de acuerdo. Entonces Madero se empezó a debilitar, y es donde viene pues la injerencia, desde mi punto de vista, de ese momento en que los Estados Unidos se ponen las pilas para ver que lo que está ocurriendo en México es un régimen de debilidad. Entonces las fuerzas tradicionalmente oligárquicas de México, que habían estado muy cerca de la política de Porfirio Díaz, empiezan a hacer su movimiento aliado con los Estados Unidos para dar ese golpe de Estado que Huerta, como secretario de Defensa que era, y que venía de las huestes porfiristas, pues lo hizo de una manera pues también negra, violenta, trágica, haber asesinado al presidente Madero. Y ahí viene su nombre del mártir de la democracia, y al vicepresidente Pino Suárez, el día 22 de febrero, en donde pues se erige presidente, autoproclama presidente, después de haber tenido un periodo de un presidente de 45 minutos, que era el secretario de Relaciones Exteriores, Lascurain, que por Pedro de Lascurain, por disposición de la Constitución de 1857, cuando faltaba el presidente, quien lo debería sustituir el secretario de Relaciones Exteriores. Entonces lo que hizo Huerta fue nombrar a Lascurain, y en 45 minutos que duró como secretario de Gobernación Huerta, lo hizo a un lado y se autoproclamó dictador. Ahí es donde empieza la reacción en contra de esa mancha negra de nuestra historia. ¿Quiénes son los que se oponen a esa situación? Pues es precisamente Venustiano Carranza y todos los líderes revolucionarios. Y lanza Venustiano Carranza el Plan de Guadalupe para derrocar a Huerta, y para derrocar a Huerta necesitaban un ejército. Claro. Formó el Ejército Constitucionalista. Sí, es justamente lo que quería comentar. Es como el pozo de agua viva donde realmente surge el ejército que tenemos ahora. Revisando los militares históricos de San Ignacio, razones obvias que soy cronista de ahí, ves a Aguirre Manjarresa, a Leiva, a La Viaga, al general Rodolfo, a Rodolfo T. Loaiza, todos vivían en la Ciudad de México, y al venirse la sonada del asesinato de Madero, se incorporan al ejército mexicano. Bien, ya estamos de regreso aquí en esta mesa. Jaime Félix Pico, Luis Antonio García, Juan Ramón Manjarret, Francisco Padilla, en los controles Natanael Rayas, y grabando Marcos Guerrero. Estamos aquí con sus amigos los cronistas, platicando acerca de una efeméride muy importante, que es el Día del Ejército Nacional. Y de paso pues entramos a ver algo que es muy importante, que tiene que ver con la Marcha de la Lealtad que se realizó ahora el 9 de febrero en la Ciudad de México,
Y vean cómo ligamos todo, ¿no? Y ya vimos la muerte de Madero también, que se va a conmemorar el 22 de febrero próximo. Y lo de la bandera, que es el 24, pues ya lo dejaremos un poquito más para adelante para comentarlo. Aquí Jaime Félix tiene mucha experiencia en hacer los desfiles de las banderas, ahí yo creo que vamos a tener bastante material para el comentario. Y si a eso le agregamos el Día de la Bandera, pues los símbolos patrios, el himno nacional La Constitución. La Constitución. el himno nacional, La bandera. el escudo nacional. El escudo nacional. Símbolos patrios. El escudo nacional. Entonces, pues estamos, ahorita que fuimos al corte de estación, estamos viendo lo de la marcha de lealtad y precisamente cómo estos conceptos de lealtad, soberanía, integridad nacional, pues creo que nos remiten mucho a la situación que estamos viviendo del asedio del imperio, ¿no? Sobre todo, no es casual que en este homenaje que se da sobre la marcha de la lealtad, el general Ricardo Trevilla, creo que es Trevilla Trejo, hace alusión precisamente a esto de la defensa de la soberanía, de la lealtad que tiene hacia la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también habla él precisamente de que la necesidad pues de mantenernos unidos, de la defensa de la soberanía, de la integridad, precisamente por la coyuntura, Jaime, que estamos atravesando ahorita. Creo que es muy pertinente ahorita estar hablando de esto. Así es, porque bueno, en aquel entonces, en 1913, se gesta un movimiento que finalmente es una traición a la patria y es una ambición de poder de grupos oligárquicos que se atrevieron a cancelar, digamos, el inicio de un movimiento muy incipiente democrático para el manejo del poder en México. Y ese evento que concluyó con la muerte de Madero y Pino Suárez, pues fue un evento que fue apoyado por la embajada de los Estados Unidos a través de su embajada. ¿Por qué? Porque el embajador le dio entrada a la posibilidad de que Huerta, que eran los que estaban y que provenían de la administración porfirista, se hiciera cargo del poder ante la debilidad que mostraba el gobierno de Madero. Entonces ahí es donde la injerencia de los Estados Unidos, que finalmente llegaron a equivocarse, porque si querían regular la situación en México, al final no lo consiguieron porque hubo una amplia apoyo y rechazo del pueblo de México contra ese movimiento que se cristalizó y se concretó en el movimiento constitucionalista. Es así que el apoyo de los norteamericanos ya no fue hacia Huerta, incluso ya lo desconocieron y le dieron el apoyo a Carranza. Bueno, aunque sí. Hubo un intento por parte de los norteamericanos en Veracruz en 1914 pero eso ya fue cuando cambió el gobierno de los Estados Unidos, de Taft a Woodrow Wilson. Woodrow Wilson, pues sí, vio que la situación había fallado. Huerta se fue, duró 1 año y 6 meses o menos. En julio se fue exiliado. Y falló todo ese experimento que tiene un antecedente, el pacto de la embajada se llama, sí, que se firmó precisamente por esas fuerzas oscuras que querían entregarle el poder a Huerta, que lo consiguieron pero de una manera trágica. Entonces Woodrow Wilson se da cuenta de esa situación. Woodrow Wilson entra en 1913, justamente cuando estaba el evento vivo, y bueno, lo primero que hizo fue desconocer a Huerta y empieza a apoyar al movimiento constitucionalista. Exactamente. ¿Algún comentario? A propósito, no, desconocer a Huerta, porque ya había un movimiento social en México y Estados Unidos siempre ha estado pendiente de estos temas, ¿no? Un movimiento incipiente, pero ya estaban viendo que el apoyo a Huerta
había sido un apoyo equivocado, no prosperó finalmente, no solamente porque Huerta era un militar del anterior régimen, sino por el propio estilo de Huerta, que era un hombre áspero, complicado. ¿Cómo llegó? Sí, digo, aparte de cómo La llegó, sonada y canceló toda forma de elección libre, Claro, porque él se autoproclamó presidente. Bien, ya para cerrar este tema, pues vaya un caluroso abrazo a nuestro ejército, que va a cumplir aniversario este 19 de febrero. Invitarlos también para que el 22 de febrero, que es el 102 aniversario de la muerte de Madero, también podamos estar ahí en estas conmemoraciones. Y creo que una manera de conmemorar, siempre lo hemos dicho, pues es leyendo la historia, ¿no? Hay una gran cantidad de bibliografía que tiene que ver con nuestra historia, sobre todo estos pasajes de la Revolución Mexicana, y creo que sería muy saludable que leyeran precisamente esto que hemos estado comentando aquí, para que de viva mano pueda usted saber. Y más adelante pues estaría ya lo del 24, el Día de la Bandera, que también vamos a tener la posibilidad aquí de comentarlo. Y ahora podemos entrar a ver ya efemérides más locales. Bueno, sí, mira, en estos momentos estaba acordando, Francisco, me encontré entre los archivos antiguos que tengo por ahí, que en el 2020, los cronistas, cuando tú eres presidente de la Asociación Estatal de Cronistas, la Crónica de Sinaloa, organizamos un webinar donde es una serie de conferencias que todo el año lo hicimos. Por ahí tengo grabadas alrededor de 45 conferencias de los cronistas, y el día de hoy me encontré con una conferencia muy interesante de nuestro querido amigo Ramón Mimiaga, que por cierto, un día Ramón cumple años, Ramoncito ya falleció, y les aviso, amigas y amigos, que cada semana voy a subir una de estas conferencias a YouTube, y búsquenla a partir de las 6 de la tarde, la conferencia de Ramón Mimiaga sobre la evolución, la historia de la televisión en México. Y junto con Ramón Mimiaga también nos tenemos que acordar del maestro Gilberto Javier López Alanís. Estamos con Gilberto. Juan Ramón, tú eras parte de ese grupo donde estaba Ramón Mimiaga, sí. El profe Castañeda, que también lo extrañamos, que también ya falleció. Claro. Estaba Hito Contreras, estaba Carlos Morales. Ulises pero Cisneros. Ramón Mimiaga era parte de ese Sí. grupo, ¿no? Disfrutaban de su charla, disfrutaban de sus ocurrencias. Era un tipo agradable, ocurrente a veces con las conversaciones, ¿no? Ramón era un hombre ilustrado, para empezar. Yo lo conocí muy de cerca, trabajamos juntos en el instituto, en el Difocur. Cuando yo llegué a trabajar al Difocur, él ya estaba en el área de capacitación, y una de las mayores habilidades y con lo que contribuyó mucho Ramón Mimiaga en el periodo en el que yo estuve en el ICIC, en el Difocur, perdón, o ICIC, es en el asunto del cine. Era un experto en el cine mexicano, en la televisión, sí, medios de comunicación. Y luego, a partir de que este grupo trabajamos juntos, ya después que todos estábamos fuera, excepto el profe Castañeda, que continuaba trabajando ahí, nos reuníamos en el café, y con el tiempo derivó en un grupo que nos puso alguien por ahí, los culteranos, choteándonos, y nos quedamos con el nombre y lo adoptamos ya como tal. Pero Ramón Mimiaga era la bujía del grupo, en términos de que colocaba temas y luego generaba una ocurrencia a raíz del tema. Entonces una persona ilustrada, un buen amigo, y pues nos sigue pesando su Fue fallecimiento. director de teatro. Además, sí, claro, sí, Lo que sí. te quería actor. comentar, Jaime, tú que Actor y estuviste director también de teatro. en este arte del teatro, Sí. pues Ramón Mimiaga fue un director de teatro que incluso montó varias obras Incluso importantes. formado como y dramaturgo. Y Sí. dramaturgo, exactamente. Sí, hay que reconocerle ese, porque después ya a finales de su vida andaba más ligado al cine, y su hijo heredó Exactamente. ese conocimiento, que ya es promotor de cine muy Pero sí montaba No, obras de teatro, sí tenía No, su no, obra de no, teatro. sí, en era los un últimos director años. Luis Antonio. Por cierto, en ese video precisamente también salen ahí el profesor Castañeda y Gilberto Javier López Alanís. Sí. Bien, vamos a ir al último corte de estación y ahorita regresamos con ustedes.
Bien, ya estamos en la recta final de este programa Dale Tata Huila con sus amigos los cronistas. Y estamos ya en este momento pues comentando acerca de unas efemérides ya locales de amigos nuestros que figuraron en la cultura, como el caso de Ramón Imiaga. Y ahora pues vamos a abordar el caso de nuestro gran amigo Gilberto López Alanís, que precisamente dentro de unos días se conmemora su nacimiento, ¿verdad? Y antes de que empiece, Luis Antonio, un saludo a Rubén Romero, cronista de Mazatlán, que nos está escuchando y nos escribió, nos mandó un mensaje. Adelante, Luis Antonio. Sí, el maestro Gilberto Javier López Alanís falleció un 19 de febrero, perdón, él nació un 19 de febrero de 1944. En este año él estaría cumpliendo 81 años de edad. En Guamuchi nació. Sí, en Guamuchi, efectivamente. Sí, en Guamuchi, el Sinaloa. Estudió economía en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional en México, y también hizo estudios de maestría en Historia Regional en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Aprovecho para informarles e invitarlos el día miércoles en el Marimba, que es un restaurante que está ahí por el Malecón. Los desayunos tradicionales que hacen allí se lo van a dedicar precisamente al desayuno a Gilberto López Alanís. Ya Cachita, su hija, subió la invitación ahí al grupo del Seminario de Cultura Mexicana. Precisamente es como una especie de conversatorio acerca de la vida de Gilberto López Alanís. Y pues aprovecharon la ocasión de la radio para hacer la invitación. Creo que en el caso de Gilberto, pues yo también estuve muy cerca de él en varios proyectos culturales y fue una pérdida. Él muere el 2 de diciembre, creo, el 2022. Y pues fue una pérdida tremenda para todos los que lo acompañamos en muchos proyectos culturales, para todos los que lo conocimos de un tramo muy grande de su vida. Y pues yo creo que su legado es grandísimo, ¿no, Jaime? Así es, ¿no? Pues ahí está la constancia en ese libro que escribimos varios de sus amigos, muchos cronistas. A convocatoria del ICIC se hicieron se solicitaron participaciones de las experiencias personales y el conocimiento personal que teníamos de su trayectoria pues intelectual básicamente, ¿verdad? Y es un libro muy interesante, hay como 12 o 14, tú tienes ahí 14 ensayitos biográficos. Yo participé ahí, tú también, no recuerdo, pero yo creo que en este conversatorio que hace el club no club, sino el Bacurimí Centro Cultural, en este restaurante del Malecón, se va necesariamente a tocar el contenido de ese libro, y pues ahí habremos los comentarios que escribimos en nuestra crónica. Ramón, ¿tú lo conociste cuando fuiste director de Infocur? Sí, bueno, lo conocía desde antes, a Gilberto, obviamente, cuando hicieron los primeros esfuerzos del Diminuto junto con Contreras. Bueno, yo fui usuario del Difocur desde que inició Difocur hasta que tuve talleres literarios. Sí, hasta que tuve la fortuna de llegar al puesto, a un puesto directivo. Yo le invité a colaborar conmigo en el área de historia, y una de las cosas que le agradezco mucho, que es un hombre muy bondadoso, muy tranquilo, yo acudía mucho a su consejo. Ya ven que en este sector se mueve mucho, y en aquellos tiempos uno estaba en las primeras planas de los suplementos culturales por muchas broncas que se presentaban. Gilberto fue un gran orientador para mí en términos personales de cómo hay que hacerle, con quién hay que hablar, de qué está detrás de todos estos comentarios. Pero algo que me gustó mucho de él, y lo pondero mucho, es el aporte que hace a todo este movimiento de la pitaya. Hicimos los encuentros de cultura regional, cuyo propósito era no llevar cultura a los municipios, sino generar un movimiento de cultura a partir de lo que había ahí y lo que nosotros podíamos llevar. El propósito era levantar un movimiento, y el Difocur se convertía en la institución que creaba condiciones mínimas y suficientes que facilitaba estos procesos culturales. En el encuentro de cultura regional para San Ignacio, Gilberto me hizo el favor de escribir un ensayo sobre la pitaya, que se llamó El rojo espina de la pitaya, algo así,
Y a partir de ahí se viene Todo increíble, movimiento. generando un movimiento cuyo propósito de los encuentros de cultura regional eran eso. Bien, ahí lo vamos a dejar porque queda un compañero, tú, Luis Antonio, Ulises Cisneros. Ulises Cisneros. Claro, ya nos quedan unos cuantos minutos para... Muy bien, sí, Ulises Cisneros, periodista, promotor cultural, es licenciado en lengua y literatura hispánica, sí, así es. Él nació el 19 de febrero de 1961, o sea que él el 19 va a cumplir 64 años. Oh, ya lo balconeaste. Ya va a sacar la tarjeta del bienestar. Fíjate que Ulises, él convivía mucho en lo que él le llama porque nos quedan pocos minutos. el pasillo de los locos. Y mi padre tenía ahí a la entrada del pasillo del mercado de Garmendia una tienda, un comercio, y enfrente él estaba siempre con una tía de él, creo, de niño. Sí. Y admiraba mucho a mi padre. Le nació, incluso cuando mi padre murió, él escribió una nota muy bonita sobre mi papá. Por eso ahí lo empecé yo a conocer y es un gran amigo mío. Bueno, a mí me tocó, yo conocí a Ulises Cisneros como escritor. Cuando llegué a Culiacán ya era un joven muy extrovertido, escribía poesía, ya tenía un nombre. Yo le invité también a colaborar al Lipocur cuando yo estuve ahí y me ayudó muchísimo. Es un gran periodista, de trabajos de investigación como La Novia de Culiacán, creo que han pegado muy bien. Es un personajazo, Ulises Cisneros, de la cultura y también una persona muy leal a la amistad. Pero sabes también que tiene, igual que Gilberto, son propositivos de nuevos proyectos. Sí, siempre están en la siempre innovación, están pensando qué en más. nuevos proyectos. Gracias a Ulises, él me pidió la biografía que yo escribí, que ya puse autobiografía de don Herberto Sinagagua Montoya. Él, cuando era el director de cultura del Departamento de Cultura del municipio, él editó el primer libro de la colección Letras de Lumaya. Letras de Lumaya. Sí, muy buena colección que él inició, por cierto. Sí, él inició con la biografía de don Herberto Sinagagua Montoya. Bien, pues un abrazo a Ulises en su cumpleaños y que nos invite al festejo. Sí. Pues nos vamos a despedir, nos vemos el próximo lunes, no sin antes pues, agradecerle a Paul Villegas, director general, que nos dé este espacio, lo mismo que a Cristina Martínez, a Natanael Rayas ahí en los controles, y a nuestro amigo Marcos, que está grabando precisamente para las redes. Nos vemos el próximo lunes, sean felices. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. Pronto, amigos Hasta y entonces. amigas. Saludos.